Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿y tú, Vicente? Muy bien, encantado de estar aquí, de tener esta conversación que vamos a tener ahora. Ricardo Seixas, es director de Renta Variable Ibérica en Bestinver. Ricardo, hemos tenido este último trimestre de 2020 un comportamiento mejor en bolsa española que lo que veníamos teniendo, que lo estaba haciendo peor que el mercado. Lo que pasa es que ha empezado el año y otra vez se ha vuelto a darse la vuelta a esa relación. Hemos tenido este trimestre ha sido como una especie de oasis en este desierto, un espejismo, o realmente es el principio de un cambio de tendencia, aunque luego veamos ahí pasos atrás. Pues sí, es verdad que España tiene un mercado con unas características muy sensibles al ciclo económico y eso evidentemente se notó mucho en un periodo en que las expectativas en cuanto a la evolución del ciclo han cambiado tantísimo, ¿no? Tanto en la fase bajista en la que se notó esa sensibilidad, como también en la alcista, luego en que, pues una vez más, como bien dices, se notó eso, ¿no? Entonces, después de diciembre empezamos a tener el tema otra vez, nuevos confinamientos, nuevos problemas con las vacunas, la velocidad de vacunación y tal, en que pues de repente hubo dudas con respecto a esa recuperación, cuánto de rápida se puede llegar a confirmar. Entonces, eso generó nueva volatilidad y nuevamente lo mismo. En ese sentido, seguimos optimistas en que sí que creemos que España tiene, con estas características, capacidad para volver a hacerlo bien, con estas expectativas que tenemos, que a 2 años podemos tener una recuperación importante a nivel económico y por ende de la bolsa española. No sé cómo está en términos de valoración, cómo lo veis en términos de valoración, cómo de más barato está la bolsa ibérica respecto a bolsa europea o bolsa mundial. Con la perspectiva que siempre hay que tener cuando comparamos bichos que necesariamente son diferentes, porque claro, las composiciones generan al final una mezcla que no siempre es realmente comparable, pero a simple vista cuando se mira los múltiplos de mercado, en particular cuando vemos ya un año normalizado, como podría ser 22, ¿no? Que parece que este 21 todavía no lo va a ser realmente, pues sí que vemos que España en PER, por ejemplo, puede estar como 2 puntos por debajo de la media europea. Okay. Hemos visto esta semana una operación sobre Naturgy, una OPA sobre Naturgy amistosa, que si no me equivoco tenéis en algunas carteras esta posición. ¿Qué valoración hacéis? Pues la primera y la más importante para nosotros es que una vez más se confirma una discrepancia de valoración entre lo que el mercado valora las varias áreas, departamentos de las compañías y lo que luego viene alguien y dice, pues no, hay aquí realmente valor que yo estoy dispuesto a acortar en cuanto a potencial, pero aún así bastante por encima de donde está el mercado. Esa es la primera y más interesante conclusión. La segunda es que va a ser muy interesante acompañar la reacción del gobierno, porque se tiene que pronunciar, y también luego de un accionista importante como Criteria, a ver cómo se posicionan de cara a esta oferta. No sé si esperáis más movimientos como estos en el mercado español, más actores internacionales viniendo a comprar compañías españolas. Hemos tenido varios casos de estos a lo largo del año, pues ACS, BBV, Telefónica, ENCE, todos vendiendo trozos de la compañía o trozos de departamentos o áreas de la compañía, que demuestran, como comentaba antes, ese diferencial de valoración entre lo que el mercado está dispuesto a pagar y lo que luego viene un industrial o un inversor de negocio, digamos, que luego lo valora de forma diferente y con primas de 40-60%. Entonces, esa discrepancia de valoración, ese desfaz de valoración que hemos visto y generado también mucho por el COVID, creemos que va a seguir estando ahí y dando paso a
subidas de bolsa, directas o indirectas, por un impacto ajeno, digamos, ¿no? Mencionabas Telefónica la última vez que estuvimos hablando, que yo creo que fue a principios de octubre. Ahí la acción ya había caído por debajo de 3 euros en aquel momento. Yo te preguntaba cómo la veías y me decías, hombre, tienes una compañía que tiene menos flexibilidad que otras compañías de la competencia y luego tiene el problema de los tipos cambiarios y más. ¿Qué ha cambiado en este tiempo para que hayáis iniciado o aumentado la posición en la acción? Pues justo cuando estábamos hablando, estábamos comprando. Eso es lo primero. Evidentemente, el trigger quizás haya sido ver Telefónica por debajo de 3 euros la acción. Y cuando, evidentemente, la repasábamos para ver nuevo nivel, ¿no? Porque que iba perdiendo niveles, que todos siempre discutíamos Telefónica a 6, Telefónica a 5, Telefónica, y luego a 3, pero aquí se han juntado unos cuantos factores, unos cuantos elementos de mercado y de la propia compañía que nos han hecho realmente cambiar un poco la postura de cara a nuestras carteras y al valor, ¿no? Entonces, y ellos fueron un poco algunos movimientos por parte del equipo gestor, ¿no? Que hay que tener en cuenta, paso previo, que uno de los problemas que existía evidentemente era el nivel de endeudamiento y mucho que entre comillas, el mercado se cuestionaba porque no ejecutaba el management algunas cosas que parecían más o menos evidentes, que otros estaban ya haciéndolo y que aquí no, ¿no? Entonces, bueno, y empezamos a ver mimbres de que la cosa podría estar a punto de pasar, otras porque directamente operaciones de consolidación en Europa, algunas incluida la propia Telefónica o áreas suyas como GoTo en Reino Unido, que evidentemente dan paso a lo que podría llamarse el market repair, ¿no? Que el mercado se torne algo más racional y que tengamos una competencia más saludable y que pues ese deterioro de márgenes que hemos ido viendo y esa falta de capacidad de imponer precio, ¿no? El more for more que siempre se pide, evidentemente no tuvo mucho lugar. Ni con la oferta convergente, o sea, hubo realmente, empezamos a ver movimientos de consolidación, como digo, y movimientos de venta de activos. Algunos incipientes y fallidos anteriores, y que a posteriori con porcentajes pequeños como de Telxius, que por fin ahora acaban por vender la totalidad, pero ya daban indicios de que la cosa podría cambiar. El primero y más o menos contemporáneo con ese momento fue la separación del cable submarino justamente de Telxius, que era, y lo hemos visto cuando se intentó colocar en bolsa, uno de los problemas que existía en el valor, que no se entendía muy bien los economics de ese negocio. Hablabas de Telxius, precisamente esta venta que hemos conocido en las últimas semanas. ¿Qué valoración haces? Bueno, como digo, es un elemento muy importante para el caso de inversión, ¿no? Para la tesis de inversión en Telefónica, no solo porque en sí mismo genera la capacidad de reducción importante de deuda, sino que da esa característica o cambia un poco esa crítica que existía sobre la capacidad o lentitud del management en acometer esos cambios, ¿no? Viendo las carteras en el último trimestre, se ve una reducción del peso en el sector financiero, pero un aumento en Santander, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, creemos que es un banco que está bien posicionado para ese crecimiento de consumo, con la parte de financiación al consumo que tienen, con una capacidad de llegar a un nivel de capital sólido de en torno a un 12%, y que además tiene un apalancamiento, si quieres, al crecimiento económico también en la TAM, que le puede venir bien, evidentemente, momentos que hubo en que esa exposición le venía mal, no solo porque las economías domésticas no lo estaban haciendo particularmente bien, sino que encima el efecto de traducción de la divisa pues les perjudicaba. Evidentemente, si vemos un movimiento de crecimiento, podrá tener el doble efecto al revés, ¿no? Okay. También habéis tomado posiciones o habéis incrementado en compañías cíclicas, ¿no? CIE, Acerinox, algunas más, yo creo que ENCE también.
seguís pensando ahí en esa recuperación global, ¿no? O sea, de fondo el argumento de compra de estas compañías es la recuperación económica global, ¿o no? Bueno, no exactamente. O sea, evidentemente ese tipo de compañía, todas ellas se benefician del crecimiento de la economía, evidentemente, pero creemos que la clave y aquella en la que nos esforzamos por añadir valor es cada compañía, la característica de cada una de ellas. Y hemos visto en CIE, CAF, poco dos industriales, con capacidad en un año tan difícil como ha sido 2020 para aguantar unos niveles muy interesantes de generación de capital, de beneficios incluso, que nos dan confianza que de cara al futuro, de esa capacidad que tienen de estar ganando cuota de mercado, como el caso de CIE, o con ese apoyo de la agenda de cambio climático, en fin, de la agenda climática, pues evidentemente apoya mucho el caso de CAF. Y luego las más relacionadas con las commodities, que ahora empiezan a enseñar subidas de precios, como del acero inoxidable en Acerinox o de la pulpa de papel en ENCE, pues son dos casos también que, siendo un poco anticipadas, ¿no? Un poco anteriores en la fase de crecimiento a la parte industrial, porque es la parte más relacionada con las materias primas, pues vemos potencial de realmente apalancar ese crecimiento encima de una estabilidad que hemos visto y que nos ha sorprendido lo bien que han hecho. En la parte de las reducciones, dos preguntas. Primero, precisamente las compañías así más cíclicas, técnicas reunidas, que hay solo reducido sacado de cartera. En este caso no os gustaría tanto, ¿no? Hombre, lo que pasa es que aquí siempre es un juego que hay que de suma nula, ¿no? O sea, al final para subir unas tenés de bajar otras. En el caso de técnicas realmente lleva unos años fallando los objetivos de márgenes y fue un poco una de las que hemos decidido que, a pesar de que el segmento de petróleo podría haberse beneficiado y por ende la demanda por infraestructuras y que es donde se ocupan técnicas, poder subir, pues aquí hemos decidido que preferíamos de otras en donde teníamos un caso más fuerte, ¿no? Y también habéis reducido posiciones en valores que han subido mucho, ¿no? Por ejemplo, Celnex, que es el que viene a la cabeza, no sé si algún otro. Sí, bueno, sí, Celnex y Rovi han sido valores donde hemos ganado mucho dinero últimamente, han subido muy fuerte, teníamos posiciones importantes, hemos reducido ligeramente como criterio de prudencia en la preocupación que siempre tenemos de tratar de bajar la volatilidad respecto a la del mercado. En estos dos casos siguen siendo convicciones fuertes y siguen siendo posiciones importantes de la cartera. Y para terminar, que a mí me gusta siempre que nos vemos te lo pregunto, ¿cómo ha evolucionado la exposición a renta variable dentro de Bestinver Tordesillas? Pues bueno, muy bien, creo que al final siempre tenemos esta preocupación importante de preservación de capital. El Bestinver Tordesillas en el año 20, pues habíamos reducido mucho la exposición hasta mínimos de 10%, 15%, si no recuerdo mal, y luego pues hemos acompañado la recuperación del mercado subiendo también la exposición, llegamos hasta el máximo que podemos llegar, que es de un 80%, y tal y como hablábamos al principio, en esta incertidumbre nueva generada con retrasos de vacunas, dudas de cepas distintas y tal, hemos vuelto a reducir un poco la exposición, pero seguimos en torno al 40% ahora mismo. Ok, muchas gracias. Pues nada, iremos siguiendo toda esta composición de las carteras en los próximos meses. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti.